Hola, hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo encuentro de Raíces de Sefarad de nuestra reunión de los jueves. Hola Lili, ¿dónde estás? Hola Marcelo, hola a todos, bienvenidos un jueves más a Raíces de Sefarad. Como decía Marcelo, siempre nos da mucha alegría que vengan a nuestras actividades y nosotros estamos cada semana tan contentos de los distintos temas que podemos tocar aquí. Yo estoy Vamos a contarles. contentísimo porque yo estaba pensando, nosotros formamos parte de la organización, ¿no? Pero si no fuera así, yo los jueves lo vería, porque hay cosas realmente buenas. Pero por suerte me toca estar siempre y la disfrutamos mucho y estoy seguro que hoy también vamos a disfrutar, porque hoy tenemos bueno, en Argentina decimos un capo, debe venir del italiano, un tipo que sabe, la sabe lunga, también dicho en el lunfardo argentino, que sabe muchísimo. Pero ya vamos a hablar de eso, vamos a comenzar con un resumen de las actividades que tenemos a muy corto plazo. Sí, este domingo, cada día de Al-Had, como se dice en ladino, en nuestros encuentros de Al-Had hablados totalmente en judeo español, vamos a tener preparando para tomar la bandera. Esto quiere decir los jóvenes que vienen a interesarse y a producir también para la cultura sefaradí. Esto será con la anfitriona Karen Sharjon y su musafir, su invitado será Nessi Altaraz, un joven activo dentro de la cultura judeoespañola. Y el próximo jueves tenemos el honor de presentar a Ayrton García Moreno. Él está en España y nos va a hablar sobre la historia de la lengua sefaradí. Un lujo que también nos podemos dar en Raíces de Sefarad. Déjame agregar que Karen Sharjon, que va a estar este domingo, ha sido asesora y también formó parte de los actores que están en la serie Club Estambul o de Club o Kulüp, y que dentro de un par de semanas vamos a estar con ella hablando sobre la serie que están dando en Netflix. Pero ¿qué tenemos en la radio, en Radio Sefarad? Otro tema muy interesante. Hay una persona, un tal Marc Pons, que escribió acerca de los catalanín. ¿Quiénes son los catalanín? Bueno, son los judíos de Cataluña, que él dice que no deben confundirse con los sefaradín. O sea, es una visión separatista, como los hay en Cataluña. Dice que los judíos de Cataluña tienen una particularidad que hace que no tengan que mezclarse con los sefaradí, sino que son otra corriente y debería llamarse catalanín. Así que los invito a escucharlo ya desde ahora, saben que está desde este momento en radiosefarad.com. Y para el fin de semana, los que están de Buenos Aires, tenemos dos eventos, en este caso no necesariamente relacionados con el mundo sefaradí, pero si quieren escuchar buen tango, los esperamos a las 8:30 de la noche del sábado a escuchar a Cuatro Tango, un cuarteto más cantante, que ha sido nominado para los premios Gardel de Argentina, que es el premio más importante de la música. Suenan espectacular, Google, pongan en YouTube, van a escuchar Cuatro Tango. Así que 8:30 del sábado y el domingo a las 6 de la tarde, también en el patio del Centro Cultural Sefarad, vamos a tener música de India, Afganistán y Turquía por Luciano Amate, que toca instrumentos que son originarios de esa música, como es el rabab y el ud, acompañado por percusión con tabla y bandir. Del fin de semana completito tenemos entradas, ahí tiene la dirección en eventbrite.com.ar, y si no se comunican con nosotros por mail. Ya saben que en sfarad.com está toda la información. Y vamos a lo que decíamos, a este que sabe mucho. Sí, a nuestro invitado de hoy, Daniel Horowitz, y los vamos a presentar un poquito para quienes no lo conocen. Daniel es un experto genealogista de MyHeritage y proporciona contribuciones clave contactando sociedades de genealogía, bloggers y medios de comunicación, además de dar charlas y asistir a conferencias en todo el mundo. Dedicado a la genealogía desde 1986, fue profesor y editor de la guía de estudio
del proyecto de historia familiar Buscando mis raíces en Venezuela durante 15 años. Daniel está involucrado en varios proyectos de digitalización y transcripción y ocupa un puesto de nivel directivo en la Asociación de Investigación de Genealogía de Israel. Y ahora sí, le damos la bienvenida. Hola, Daniel. Hola, hola, shalom a todos aquí desde Israel y encantadísimo de poder estar en directo, no solamente con ese Farad en Argentina, sino que veo en el chat, tenemos gente de todas partes del mundo realmente. Sí, Así que sí. Así es, muchísimas estamos gracias por la viendo invitación. París, Brasil, Venezuela, Tucumán, Uruguay, España, Turquía, Ankara. Sí, claro que tenemos de todos lados, nos pone muy orgullosos y refuerza el agradecimiento de que estés en la medianoche israelí, que ya es tarde, en la fría noche, me imagino, ya para esta época. Acá estamos con una primavera hermosa, pero Y allá ya también agradecer a todos los que están también cercanos a Israel o en Europa, que también están desvelados a esta hora escuchando el programa, ¿no? Y que ya están comentando. celosos, porque ahí ya están diciendo de Río de Janeiro, de Canadá, Sí. ya todos quieren aparecer. Bueno, al final los vamos a nombrar y le vamos a mandar los saludos a Daniel de parte de Daniel, todos. nos conocimos hace unos años a través del lugar donde trabajas, MyHeritage, y te sé, te veo dando conferencias en los principales ámbitos de tema de genealogía. Así que estamos muy ansiosos de escucharte, a ver qué nos va a contar para que aquellos que quieran iniciar especialmente o que ya hayan avanzado con los primeros pasos en la investigación personal, dónde pueden ir a buscar cosas y a dónde pueden recurrir. Bueno, sí, Marcelo, encantadísimo, como dije, con la invitación y la idea exactamente es darles un inicio de qué recursos y cuáles son los pasos para esa investigación genealógica, sobre todo ahora que empiezan incluso hoy mismo las fiestas, y no me refiero al Black Friday, me refiero al Thanksgiving, al Día de Gracias, que en los Estados Unidos ya están celebrando. Y que bueno, nosotros en todas partes del mundo, pues si no lo celebramos, por lo menos nos comemos un buen pavo y lo disfrutamos. Entonces, bueno, ahora, como digo, en vista de las fiestas, las navidades, las vacaciones, Hanukkah, que también es un momento para reunirse en familia, permítame introducirlos al mundo de la investigación genealógica. Te dejamos Y, con la gente. ok, perfecto. Bueno, yo pudiera empezar con un poco de filosofía, a lo mejor, o de explicaciones de qué es genealogía, de dónde proviene la palabra y a qué se refiere, pero estoy seguro que ustedes ya son expertos también buscando en Google y en Wikipedia. Y yo realmente prefiero más aclarar conceptos mediante imágenes. Y esto es realmente lo que yo creo es la genealogía. Es el buscar familiares los cuales en su mayoría pasaron a mejor vida o ya no están con nosotros, fallecieron y desconocemos datos o incluso los nombres de esas personas. Entonces, todo lo que conlleve a encontrar a esa familia, esos ancestros nuestros y sus orígenes, eso es realmente de lo que se encarga la genealogía. ¿Y quiénes hacen genealogía? Bueno, realmente cualquiera, pero tenemos a los expertos que se llaman genealogistas, lo cual yo me considero entre ese grupo y puedo decir con toda propiedad que somos gente extraña, porque somos los únicos que sí, efectivamente, tal como lo indica el cartel, vamos de turismo a cementerios y no importa en qué país esté y si tengo o no familiares en ese lugar, por lo general me gusta visitar cementerios
Y si hablamos de viajes, pues algunos de ustedes se recordará de en aquellos tiempos cuando habían guías telefónicas y lo primero que hacíamos al llegar al país era abrir la guía para ver cuánta gente hay con mi mismo apellido. Por supuesto que no llamábamos a ninguno, pero era emocionante saber cuántos Horowitz había en un lugar específico. Tratamos de meter en la genealogía a toda nuestra familia y lo antes posible, como pueden ver, y para los que no conocen, Gini es simplemente un sitio web dedicado a genealogía. Paseamos por todo el mundo así, tal cual, foto verídica, en una conferencia de genealogía donde la señora pues publica y le hace saber a todos los apellidos que ella está investigando. A lo mejor se topa con alguien que también investiga esos apellidos. Y bueno, finalmente pues tratamos de interesar a más gente y nos emociona, nos apasiona contar todos esos cuentos e historias que vamos descubriendo, con el único problema que, vamos a ser sinceros, a la mayoría de la familia no les interesa mucho. Pero mientras les interese a ustedes, eso es lo más importante. Así que vamos manos a las obras y ver cómo hacemos este trabajo. Muy bien, comenzamos primero que nada con lápiz y papel, a recolectar, a escribir toda la información que conozcamos de nuestra familia. Y ya por ahí alguno que otro me dirá, bueno, achapado a la antigua que va a usar lápiz y papel. No, 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 no. Todos, aún mis hijos que acaban hace muy poco de empezar su trabajo de genealogía en el colegio, de historia familiar, lápiz y papel. Esa es la primera fórmula para de verdad poder entender todo lo que conozco de la familia y cómo está ella organizada. Poco a poco se van a ir dando cuenta que van a obtener básicamente dos tipos de información. La primera, los hechos. Quiere decir qué hizo, quién, dónde y cuándo. Cada persona en nuestra familia hizo algo desde el momento en que nació hasta el momento en que mueren. Y cada una de esas cosas son lo que va a formar parte de la investigación genealógica. Pero junto con esto, tenemos que tomar en cuenta que hay historias, que hay anécdotas, que hay cuentos y que hay toda una tonelada de información extra que no son solamente los hechos como los mencioné anteriormente, sino que es todo lo que adorna y todo lo que le da sentido a cada uno de esos hechos y por cierto, que son las cosas que lo hacen mucho más interesante. Las picardías y los cuentos que pasan de generación en generación en nuestra familia. Ahora bien, siempre debemos comenzar por ustedes, por uno mismo, porque se supone que ustedes son los que más saben acerca de ustedes, aunque la excepción está si les pregunto a lo mejor a qué edad comenzaron a caminar o cuál fue la primera palabra o las cosas que hicieron de bebés. Y eso, para poder encontrar y saber, van a tener que preguntarle a sus padres. Ellos son los que nos van a completar la historia de nuestras vidas y también, ya que estamos en eso, vamos a preguntarle a ellos sobre sus vidas. Después de nuestros padres, pues a ellos también se les puede preguntar sobre sus padres, que vienen siendo nuestros abuelos. Para aquellos que tengan abuelos en vida, pues mucho mejor. Y en la mayoría de los casos, cuando hablamos de niños, pues gracias a Dios los abuelos incluso son bastante jóvenes y se recuerdan hasta de los bisabuelos y en otras oportunidades pudiera ser también de los tatarabuelos. Esa es la forma en la cual vamos a usar este recurso tan preciado como son nuestros familiares y vamos a poder
ir hacia atrás en el tiempo y en las generaciones. Ahora bien, hablando de los familiares como nuestro recurso de, de información, tenemos que también entender que hay unas leyes de vida. Por lo tanto, es preferible siempre elegir a la persona de más edad. Yo no quiero decir la más vieja, pero la que tiene más edad, porque es la persona que ha vivido más y la que debería de conocer más historias de la familia, por un lado. Por otro lado, tomen en cuenta también que lamentablemente, estadísticamente, vamos a llamarlo así, es la persona que tiende a abandonarnos antes que ningún otro. Y es importante contactarlos de antemano y explicarles qué es lo que queremos. Fijar una fecha y una hora para hacerles una entrevista, simplemente irlas a visitar, hacerles algunas preguntas, preferiblemente en un lugar adecuado. Quiere decir, el café de la esquina no es el mejor de los lugares para hablar de historia familiar. Tenemos que evitar las distracciones, tenemos que prepararnos de antemano, no solamente de forma física y con el equipo, sino también de forma de las preguntas y de investigación para poder saber qué es lo que vamos a preparar. Ahora, con respecto a las preparaciones, pues bueno, las preguntas deberían estar basadas tanto en las cosas que sé para reconfirmar que realmente son así, la información que tengo es correcta, y la información que no sé, lo que estoy tratando de averiguar, lo que estoy tratando de buscar. Con respecto al equipo, bueno, a lo mejor puse aquí un equipo un poco obsoleto y viejo, pero imagínense que hoy en día hasta un teléfono celular les va a servir, bien sea para grabar audio, mucho mejor, yo prefiero video. Y la idea es que al poder grabar a la persona durante esa conversación, van a poder permitir después revisar ese video tan pronto como cuando lleguen a la casa de vuelta y volver a escuchar lo que la persona les contó. Ahora, si pasan algunos años y queremos evocar y recordar otra vez esa entrevista, pues mucho más emocionante. Y volvemos otra vez a la necesidad de papel y lápiz durante la entrevista, porque queremos dejar que la persona hable fluidamente, sin interrupciones. Y a la hora de poder tener papel y lápiz a la mano, me va a permitir anotar preguntas o puntos importantes que quiero, una vez que termine la idea, la persona, retomar en una próxima pregunta o en algún comentario. ¿Qué vamos a hacer con toda la información que recopilemos? Bueno, tarea número 1, el árbol genealógico. Vamos a colocar todos los nombres, lugares y fechas en una forma ordenada, en forma de diagrama, para entender cómo está compuesta la familia. Y a su vez me va a permitir usar este gráfico para explicarle y mostrarle a otras personas de la familia o para también entender qué áreas de mi familia me faltan más información y debo dedicarle un poco más a la investigación. Hoy en día hay programas y sitios web que nos permiten agregar imágenes o rostros a ese árbol genealógico y es mucho más agradable, no solamente eso, sino que también el ser humano tiene memoria visual en su mayoría. Por lo tanto, cuando hablemos de una persona, al poder ver su cara, pues me va a ser mucho mejor. Y bueno, no importa si ustedes deciden hacer el árbol de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, en color blanco y negro, como ustedes quieran, siempre y cuando tengan el árbol genealógico construido y puedan usarlo otra vez como una guía para entender mejor su familia. Y no se preocupen, para todos aquellos que piensan que su familia es complicada, esperen a hacer el árbol genealógico y van a ver
no tienen ni idea lo complicada que son nuestras familias. Muy bien. Y si vamos a hablar de personas, muy importante los apellidos en la genealogía. En mi caso, bueno, yo tengo la suerte de tener un apellido que por un lado es bastante común y tiene mucho significado, tiene mucha historia. Si me meto en Google y si hago una búsqueda bastante rápida, puedo conseguir no solamente muchas personas que se apellidan igual que yo, sino también la historia de dónde proviene ese apellido, quiénes lo usaban, de dónde salió. Y aunque no lo crean, es un apellido netamente sefaradí. La primera vez que se usa es en Praga, en la sinagoga Horowitz, que está construida por gente de un pueblo que de al lado de Praga, la ciudad de Horowice, y que en realidad se trata de la familia Halevi que venía de Gerona, España. Así que, como pueden ver, tengo suerte, pero estoy seguro que ustedes también, porque no es difícil averiguar e investigar el origen del apellido. Hay apellidos que los van a ubicar en un tiempo y en un espacio, en un lugar, en unas profesiones, muchas cosas que el apellido en sí les va a decir. Ahora bien, este apellido es el apellido que llevo por parte de mi padre, que también era Horowitz, que lo obtuvo de su padre y a su vez de su padre, de su padre. ¿Qué pasa con mi mamá? Bueno, mi mamá también tiene un apellido, por supuesto, tenía un apellido antes de casarse, de hecho, y al igual que mis abuelas y al igual que mis bisabuelas también. Entonces, es muy importante a la hora de hacer esa investigación de reconocer todos esos apellidos. Ahora, si bien yo hoy en día vivo en Israel, yo nací en Venezuela y Latinoamérica tiene una suerte extra para los que investigan genealogía porque por lo general los apellidos maternos se mantienen en documentos oficiales. Quiere decir que mi apellido en realidad es Horowitz Ciobotaro, que es el segundo apellido. Mi papá era Horowitz Singer, que es el apellido de mi abuela, y así sucesivamente. El nombre, nombre de pila, como también se le dice en algunos países, pues también es importante. Y van a poder conseguir también mucha información sobre el apellido, el nombre, perdón, pero más importante es preguntarle a nuestros padres o a nuestros antepasados e investigar la razón para este nombre. El caso de Daniel, bueno, el cuento realmente es muy simpático, pero no tiene nada que ver con la genealogía. Tengo un primo llamado Carlos y mis padres pensaron que si ya teníamos a un Charlie Brown, ¿por qué no tener un Daniel el Travieso? Pero mi nombre en hebreo, de hecho, es mucho más interesante porque me llamo Hanoch. Y la razón para llamarme Hanoch es que la abuela de mi mamá murió justo cuando mi mamá estaba embarazada. Y para aquellos que conocen un poco de la cultura judía, pues me supongo, y del hebreo, pues me supongo que ya saben cómo se llamaba la abuela de mi mamá. Se llamaba Hannah y por eso a mí me ponen Hanoch. Entonces, fíjense cómo automáticamente, como una simple pregunta de por qué me llamo, cómo me llamo, obtengo información de otra gente en el árbol genealógico y una generación más arriba. Una vez que estén recolectando toda la información, lo que deberían de tratar es de escribir biografías, historias de cada una de las personas de la familia y ver qué cosas pueden recaudar y de qué personajes saben más o menos en su árbol genealógico. Ahora, hay otros recursos que nos van a ayudar a la investigación genealógica y el primero que quiero nombrar son las fotos, porque estoy seguro que todos nosotros tenemos una caja de fotos antiguas o una gaveta tirada a lo mejor en el ático o en el sótano y bueno, y
revisar esas fotos y ver quién las tomó, dónde las tomó, quiénes aparecen, por qué se tomaron, son toda una serie de preguntas que pueden hacerse para investigar o para obtener más información de ese recurso. Lo primero que yo les recomiendo que hagan cuando tienen una foto como esta en la mano es simplemente voltearla al revés y rezar. Rezar porque alguien haya escrito quiénes aparecen en la foto, dónde y cuándo se tomó, y a lo mejor van a encontrar incluso fotos que se usaron como postales, que les va a dar toda una historia por detrás escrita y que simplemente era el mensaje que se enviaba de un país a otro para llevar información o noticias, no solamente en la parte escrita, sino en la foto también. Y probablemente en la misma caja, junto con esas fotos, van a encontrar unos documentos. Van a encontrar probablemente papeles que no necesariamente son papeles oficiales, pueden ser cartas, pueden ser todo tipo de documentos que nos van a indicar dónde estaban las personas en un momento específico y en un lugar específico. Pero no solamente eso. Aquí les traigo un muy buen ejemplo, solamente para abrirles un poco la mente acerca de qué cosa puede ser un buen documento para la investigación genealógica. Y les traigo simplemente una invitación a una boda. Bueno, hoy en día probablemente no todos quieran ir a la boda, pero los que van, disfrutan, comen, beben, llevan el regalo, regresan a la casa y botan la tarjeta a la basura. Entonces, un momentico, antes de botar la tarjeta a la basura, vamos a digitalizarla, vamos a tomarle una foto y vamos a extraer la información que podemos encontrar ahí. No solamente los nombres de el novio y la novia, sino los padres también. De vez en cuando podemos encontrar abuelos mencionados en la invitación. De igual manera, podemos ver el lugar, la fecha, todos los datos de los hechos, como es el hecho de la boda, que nos van a ayudar a colocar más información en el árbol genealógico. El próximo recurso son objetos. Y bueno, yo que me mudé de país de Venezuela a Israel, le puedo decir que a la hora de mudarse, elegimos con pinza las cosas que nos queremos llevar. Y hay unas que están en la sala, en el salón de mi casa, cosas muy antiguas que nadie usa, pero que son muy importantes para mí porque vienen de nuestros antepasados. Para la gente de Argentina, pues el samovar probablemente sea algo muy preciado, pero no en uso y que nos va a indicar de dónde vienen nuestros antepasados. Entonces, tratar de hacerle a esos objetos preguntas, igual que como se las haríamos a nuestros familiares y a nuestros ancestros. ¿Por qué tenemos ese objeto? ¿Por qué me llegó hasta mí? ¿Quién lo usó antes? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la historia y la importancia de ese objeto para mi familia? Estoy seguro van a encontrar muchas pistas de sus orígenes. Ok, salud. ¿Qué otras cosas podemos utilizar? Bueno, hasta los momentos probablemente ya ustedes reconocerán muchos de los lugares de donde proviene su familia y van a poder incluso ubicarlos en el mapa. Mi familia proviene exactamente de esa zona, la zona sur de Ucrania, norte de Rumania y por supuesto, dependiendo de la investigación que hagan, incluso pudieran hacer todo el trazado de su familia hasta el lugar donde se encuentran hoy en día. Muy importante es agarrar estos mapas y esta clase de geografía y llevarla de la mano junto con una línea del tiempo. Porque si bien dije que mi familia es del área entre Rumania y Ucrania, bueno, la frontera con las guerras y las conquistas pues se mueven y dependiendo el día de la semana pues es un país diferente o por lo menos eso era lo que pasaba en
épocas anteriores. Entonces tiene que estar seguro de dónde pasó exactamente cada una de las cosas. Bueno, ya yo les mencioné que los cementerios son uno de mis lugares preferidos para visitar y hay muchas razones para eso. El primero, están disponibles 24/7. Bueno, 24/6 en realidad. Yo no acostumbro a visitar cementerios en Shabbat. Pero una vez que llegamos y una vez que tenemos la suerte de encontrar las lápidas o las sepulturas de nuestros familiares, vamos a tener ahí toda la información escrita en piedra, esperándonos. Solamente, por favor, tómense esa información con un granito de sal, porque no necesariamente esa información es 100% verídica. Tomen en cuenta que la persona que yace ahí no es la que proporcionó la información. Eso es lo que los que sobrevivieron recuerdan o saben de la persona fallecida. Ahora, una vez que hayan encontrado la lápida del familiar, lo que tienen que hacer es, como se dice en hebreo, akafot. Simplemente darle vuelta a la lápida, no solamente para ver la parte de atrás y ver si hay alguna inscripción o alguna más información por el lado de atrás, sino también porque en sepulturas aledañas o alrededor de la de nuestro familiar que estamos buscando, probablemente encuentren otros familiares. ¿Qué podemos hacer? Que los seres humanos queremos estar siempre juntos, tanto en vida como después de ella. Así que van a encontrar otra vez en lugares familiares y si no familiares, pues diferentes sepulturas de la misma familia bastante cerca una de la otra. Y bueno, ¿qué otras cosas pueden incluir? Cualquier cosa. No solamente el árbol familiar, las fotos y los videos, sino también mapas, recetas, canciones, cualquier cosa que los identifique a ustedes con su familia, que cuente la historia de su familia, son cosas que pueden utilizar para investigar y también para mostrar a sus demás familiares o relacionarse los unos con los otros. Ahora bien, hay ciertas herramientas que me gustaría facilitarles o por lo menos darle ideas. Y no me refiero a estas herramientas. Yo soy una persona un poco más tecnológica. Me refiero a las herramientas que van a encontrar a través de su computadora o su ordenador. El primero, probablemente la primera herramienta de genealogía que siempre existió, programas, software, programas que podemos descargar o incluso comprar. Vienen en cajas, solían venir en unos disquitos, hoy en día ya no existen las cajas y no existen los discos, nos los bajamos directamente de internet y los instalamos en nuestra computadora y nos permite recolectar toda la información y almacenarla y estudiarla y ampliarla en todo momento. Les doy simplemente algunos de los más conocidos en los Estados Unidos y en Europa y les traigo también el de MyHeritage, el Family Tree Builder. Y la razón por la cual quiero hacer énfasis en este software, primero que nada, porque es gratis. Entonces, si es gratis, decíamos en Venezuela, dame dos. Ahora, no solamente es gratis, sino que además es compatible en 42 idiomas. Quiere decir que además del ladino, cualquier otro idioma que ustedes hablen, pues van a poder utilizar el software en ese idioma sin problema. Muy importante, es compatible tanto con Windows como con Mac y más importante todavía, se sincroniza con la página web de MyHeritage. ¿Por qué es tan importante? Porque si ni Dios lo quiera, algo le pasa a la computadora, imagínense que pierden toda la información. Mientras que si la pueden sincronizar en la nube o en un sitio website,
pues van a poder tener un respaldo de su ordenador en Internet. Y si hablamos de sitios web en Internet, pues existen muchísimos. Diferentes opciones, diferentes precios, muchos gratuitos también, diferentes formas de trabajar. Yo les propongo pues que busquen simplemente cuál es el que mejor a ustedes les convenga, y hay muchos, pero por supuesto, permítanme sugerirles comenzar con MyHeritage, que también ofrece 42 idiomas y que también pueden empezar totalmente gratis. Si hacen .es, aunque obviamente es de España, pero también se identifica con español, o si entran en el .com, debería reconocerles el país donde están y poner el idioma apropiado. Como dije, MyHeritage ofrece el software gratuito y el sitio web básico totalmente gratuito. ¿Qué quiere decir un sitio básico? Hasta 250 personas en el árbol genealógico. Habrá quien diga, wow, eso es demasiado y nunca voy a llegar. Habrá quien diga, en una hora me siento y llego hasta el final sin mayor problema. Pero además, el sitio web de MyHeritage les va a ofrecer tecnología que los va a ayudar a encontrar a otras personas que estén investigando los mismos familiares que ustedes tengan, además de otras ventajas. Permítame, por ejemplo, mostrarle cómo se ve un árbol genealógico en MyHeritage. Como pueden ver, cada persona, cada individuo puede tener su fotografía personal, pueden invitar a otros familiares a colaborar con ustedes, y también se sincroniza con el software en su ordenador y con una aplicación móvil. Una vez que empiecen a construir el árbol genealógico, MyHeritage les va a notificar de descubrimientos, que quiere decir otras personas que tienen información y de las cuales ustedes se pueden beneficiar. Pero no solamente personas, también registros históricos. MyHeritage tiene 15.7 billones o 1.000 millones de registros históricos. Habíamos hablado que las fotografías son un recurso importante para la investigación genealógica, y MyHeritage también tiene un lugar para guardar las fotos y las imágenes, para poder compartirlas, pero también para mejorar la calidad de dichas fotos. Como pueden ver, esta foto original, blanco y negro, un poco dañada y raída probablemente por el tiempo, pues MyHeritage tiene la posibilidad de mejorar la calidad, de enfocarla, de repararla y de colorizarla. Además, que van a poder obtener para cada una de los rostros identificados en las fotos, van a poder hacer un video y ver cómo sus familiares cobran vida delante de ustedes. Es realmente fascinante. Algunas personas dirán que es un poco creepy o asustoso, como dice mi hijo, pero realmente es fascinante poder ver a nuestros ancestros volver a la vida. Un recurso más que contamos todos para la investigación genealógica son las pruebas de ADN. Una prueba muy simple, no es cuestión de sangre, no es cuestión de pinchazos, simplemente un raspado del interior de la mejilla y unos cuantos días en el laboratorio, bueno, más son un par de semanas, nos va a dar nuestro contenido genético. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, porque nuestro contenido genético, nuestro ADN, salió de nuestros padres, y el de ellos de sus abuelos, y el de ellos de sus bisabuelos. Y el ADN nos va a permitir, como lo muestra en este gráfico, tener la muestra
de hasta 10 generaciones atrás que cada uno de nosotros carga en nuestro propio cuerpo. Y la idea es poder encontrar otros familiares o otra gente que comparte esos pedacitos de ADN que vienen de nuestros ancestros para poder saber cómo nos relacionamos. Permítame solamente un segundito para explicarles cómo es que funciona la parte del ADN. Pues ustedes comparten o tienen el 50% de su ADN que proviene de un padre y el 50% que proviene de la madre. A su vez, ustedes van a pasarle 50% de su ADN a sus hijos y da la casualidad o no que comparten 50% de su ADN también con hermanos. Y no estoy hablando de gemelos o mellizos. Ahora bien, quiere decir que ustedes entonces tienen 25% del ADN de cada uno de sus 4 abuelos. Y es el mismo porcentaje que comparten con los tíos o tías. Si voy una generación más arriba, con mi ADN es 12% de cada uno de mis bisabuelos y comparto con mi primo primero, el hijo de mi tío, comparto 12.5%. Y así sucesivamente, cada paso que doy en mi árbol genealógico me recorta a la mitad la cantidad de ADN que tengo. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque a la hora de hacerme una prueba de ADN, si me sale una coincidencia, digamos del 3%, puedo estar bastante seguro que se trata de un primo segundo o primo tercero. Por supuesto, los porcentajes, así como lo indican ahí, no son números exactos. Quiere decir que es aproximado el contenido y de igual forma, aunque estamos hablando de una ciencia exacta, la relación con la persona también es bastante aproximada por cuestiones de endogamia, en matrimonios de primos y primos segundos en la misma familia y un poco la forma aleatoria como se mezcla el ADN. Pero bueno, es simplemente una herramienta más que en la caja de herramientas junto con el árbol genealógico y los documentos nos van a poder ayudar muchísimo a ubicar otros familiares. Y bueno, finalmente, otra vez simplemente para darles ideas, cualquier otra herramienta que ustedes consideren y consigan les puede servir para investigar su familia. El mismo RAV Google, como llaman mis hijos, Facebook, LinkedIn, YouTube, cualquiera de estas plataformas y muchas más redes sociales nos van a servir para investigar y saber más acerca de nuestra familia. Pero no solamente las computadoras y el Internet nos van a ayudar, también nos van a ayudar las organizaciones, los museos, los archivos, bibliotecas, gente que alrededor del mundo probablemente se dedica también a esto y estamos encantadísimos de ver que nueva gente viene y quiere saber y se interesa y por supuesto estar dispuestos a ayudarlos en todo momento. Para culminar, les dejo con mi receta mágica. Primero, construyan su árbol genealógico. Segundo, inviten a familiares, sobre todo si lo tienen en un sitio web, como otra vez se los recomiendo altamente, porque es una forma de poder preservar y compartir su investigación genealógica. Luego, por supuesto, todo lo que consigan, fotos, documentos, objetos, traten de subirlo y cargarlo a su árbol genealógico en la web y compartirlo con otras personas. A lo mejor a alguien en la familia les va a dar alguna pista que ustedes no sepan o les va a dar más información acerca de quiénes aparecen en la foto.
La idea es ir descubriendo todas esas personas, quiénes son y cómo se relacionan con nosotros para poder llegar tan atrás como nos sea posible, tan antes en la historia como nos sea posible y poder encontrar otros familiares que estén relacionados con nosotros. Y probablemente lo más importante, disfruten con sus familiares, con sus amigos, que hoy en día probablemente están esparcidos por todas partes del mundo. Ahora bien, por lo general, cuando yo doy esta charla en alguna conferencia, no de forma virtual, la gente me pregunta, ok, muy bien, pero ¿y ahora qué hacemos? Bueno, yo lo que hago es mandarlos de vuelta a la casa. Si ustedes ya están en la casa, bueno, solamente lo que les falta es comenzar a trabajar, agarrar esa caja de fotos, agarrar ese álbum, agarrar esos objetos y empezar, como dije, a recolectar la información y colocarla en el ordenador o en una página web. Y espero que muy pronto puedan tener también un árbol tan pintoresco y tan completo como el que les mostré anteriormente. Ahora bien, si alguno de sus hijos o de sus nietos está haciendo un proyecto para el colegio o realmente le apasiona esto, pues bueno, hay otras formas también de desplegar la historia familiar, no solamente en las computadoras, no solamente en el ordenador. Y bueno, al final del cabo, estamos hablando de la historia de mi familia, así que cualquiera que sea la forma que su familia decida recopilar y mostrar esta información, pues adelante, bienvenidos sean. No existen ninguna reglas ni limitaciones para el proyecto. Lo que sí, la única regla, lo único que hay que tener en cuenta es asegurarnos de que toda nuestra investigación pase a las generaciones que vienen, porque si no, lamentablemente, toda esa historia, toda esa cultura simplemente se va a perder y es realmente una lástima no poder recordar y no poder saber de nuestros ancestros. Así que, bueno, yo sin más por los momentos, les doy las gracias por su interés. Les doy nuevamente las gracias a Marcelo y a Liliana por la invitación de poder dirigirme a ustedes aquí desde el Centro Cultural Sefarad o por lo menos desde Israel. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta, algo que aclarar, algún comentario. Ustedes me dirán. Primero decirte, Daniel, que estamos todos muy entusiasmados por empezar a trabajar. Los que no empezaron, me imagino que ya corriendo van a estar preguntando por nombres y parientes a los familiares. Así que preciosa presentación, muy didáctica y verdaderamente me encantó a mí y imagino que a los que no se han movido en nuestra audiencia también les ha parecido muy, muy buena. ¿Qué estamos viendo, Marcelo? Estamos viendo el árbol genealógico de Marcelo, Sí, que está sin sonido, solamente quiere Marcelo. mostrarle a todo el mundo que él ya empezó y ya tiene su investigación bastante avanzada. ¿Ah, Marcelo? ¿Cuánta gente tienes ahí? No, pero tienes que activar tu micrófono. Yo empecé cuando tenía 13 años a hacer esto. Era de los Desde el que colegio. desde el colegio y más adelante, algún amigo que viajó a Estados Unidos le pedí que me comprara el software para empezar, y bueno, y así fue creciendo. Y bueno, hoy pasa porque además creo que también es importante, casi siempre hay un referente en la familia que se encarga de esto. Entonces, si uno es el referente, hay que pedir, yo voy a sumar algunos tips. Pedir todos los documentos que tengan de padres, abuelos ya fallecidos, pedírselos, porque si no terminan en la basura, se tiran, alguna generación siguiente los tira. Pedirlos, fotografiarlos, guardarlos y así se van a mantener
además por el valor afectivo, no solo por el dato en sí, sino por el valor afectivo. Y si uno no es, si hay otro en la familia que es el centro que junta toda esta información, ayudarlo, no empezar a crear cada familiar un árbol nuevo, sino trabajar todos sobre el mismo. Eso es mi consejo. A veces algunos empiezan y en realidad hay otro que ya hizo el trabajo. Bueno, sumarse al trabajo ese y pasa lo que nos pasa a todos. Nos terminamos entusiasmando y es de nunca acabar, lo disfrutamos mucho esto. Así que yo me sumo a la invitación a todos de empezar con el papelito, ponerse uno, padres, abuelos, etcétera, etcétera. Realmente es algo muy entusiasmante. Y además también disfrutar el encuentro con esos familiares, como decía Daniel, donde vamos a encontrar cuentos, anécdotas. Vienen acompañados no solamente de nombres, de historias, sino que vienen acompañadas de anécdotas familiares muy sabrosas y un poco también de gossip, de chusmerío, decimos aquí, ¿no? Sobre el pariente que le pasó una Picantería, cosa. sí. Sí. No, Oye, y por hasta... cierto, y son las mejores formas de atraer a la juventud, sobre todo, porque yo conozco muchas familias que dicen, no, ¿cómo vamos a contar del abuelo Sí, que se exacto. robó, que se escapó? No, no, no. Eso es lo que hay que contar, precisamente. Ven que te cuento que el abuelo era un pillo. Sí, Sí. eso, muy bien. Podemos, tenemos muchísimos mensajes y Y hay- saludos, alguna pregunta también. Vamos a empezar de a poquito con los primeros saludos. Estrella Levi que nos dice Shalom a todos desde Buenos Aires. Barish Tugrul, Shalom a todos y a todas desde Ankara. Adrián Toro Quintero, Shalom a todos, siempre nos acompaña desde la cordillera de los Andes en República de Colombia. Bernardo Guzmán, desde Tucumán, saluda a todos con un cordial shalom. Gina Florecita Roquera nos saluda desde México. Sara Celaniquio desde Uruguay. Rosa Martínez Méndez desde España. Brian Yair, shalom a todos desde Buenos Aires. Alicia Señor, saludos desde Venezuela, tus pagos. Alessandro Colato Pacheco, saludos desde Brasil. Leo Martins, boa noite para todos, también desde Brasil. María Agnés Arzuelos, bonsoir a todos desde París. Eli Budman, saludos desde Buenos Aires. Estela Garber desde Río de Janeiro. Omar Soto Rodríguez desde Canadá. Bernard Miller, que siempre nos acompaña, claro que sí, como siempre, con el frío de Londres. No me quiero Saludos imaginar el desde frío que Crimea. hace en Londres en este momento. Gloria Cohen desde Buenos Aires, muchas gracias por este encuentro. Jane Friedman, saludos desde México. Patricia Cosoy desde Argentina está presente. Bernard Baena, shalom a todos desde Brasil. Beatriz Benes desde Argentina. Sergio David Díaz Vázquez desde Lima, Perú. Jorge Abel Miño desde Buenos Aires también. María Patricia Trujillo desde Colombia. Daniel Pérez. Dice, por este medio tengo la oportunidad de recordar a mi querido amigo que hace muchos años murió. Su nombre es Rafael Sabán y su origen en la ciudad de Bur. Gerardo Uribe, buenas noches desde Bogotá. Jaime Iris Pinedo, buenas tardes. Y acá tenemos una pregunta. Sí, primero nos saluda, es nuestro amigo Pablo Frenkel desde Bahía Blanca, un gusto estar con ustedes. La pregunta para Daniel es, ¿hay enfermedades genéticas exclusivas de los judíos? Ante la duda de si el enfermo es judío o no, ¿puede tenerse en cuenta esa cuestión? ¿O si ocurre el fallecimiento y no se conocen familiares, por comparación determinar estas relaciones? Bueno, yo sé que existen pruebas genéticas que se le pueden hacer a las personas o a los dos cónyuges, vamos a llamarlos así, o interesados. Sí, los ashkenazís tienen tendencias a ciertas enfermedades debido a lo que hablé antes, al matrimonio entre primos y primos segundos,
pero no es exclusivo, o sea, también ocurre con los sefaradíes y también ocurre con otros grupos no judíos de igual manera, solamente que hay ciertas enfermedades que digamos, cargarlo los dos padres y si se combinan en el hijo, pues el hijo tiende a sufrir más. Las pruebas de ADN para genealogía no ven absolutamente nada de eso, son unas pruebas diferentes. Sí, o sea, hay pruebas médicas y hay pruebas genéticas para la parte de las enfermedades y existen estas pruebas de genealogía con utilidad genealógica. Tixwell, saludos desde Perú. Jane Friedman, muy interesante. Iván Pablo Pedraza Sarce, saludos desde Bolivia. Alan Carcientes, buenas tardes desde Caracas. Alicia, señor, excelente y muy didáctico. ¿Cómo podría entrar en contacto con el señor Daniel? Gracias. Si Bueno, quieres, nos escribes a nosotros y te hacemos el contacto. exactamente. Muchísimas gracias. Nos escribes a la dirección, ya sabes, sfarad@sfarad.com y hacemos el contacto. Patricia Cosoy, gracias Daniel, te dice. Sara Celaniquio, muchas gracias. Estrella Levi, ¿alguna página recomendada para el origen de los apellidos? Yo creo que la mejor recomendación que les puedo dar es Google. Simplemente escriban historia del apellido Levi. Claro, Levi, Cohen, Smith, esos van a ser un poco problemáticos. Pero apellidos un poco más particulares, hay muchas páginas ahí, dependiendo del apellido, dependiendo del origen. Simplemente usen Google. El Beit Tefusot tenía un archivo de orígenes de apellido, no sé si lo sigue Sí, teniendo. hoy en día se llama ANU, Sí. ANU. Sigue teniendo una base de datos, sigue estando disponible. Les va a dar un poco los orígenes del apellido, pero no sé qué tan actualizada está y no sé qué tan Riguroso. accesible está a través de Internet. Yo sé que los que van al museo, sí, ahí mismo pueden consultar toda la base de datos sin problema. Claro. Bernardo Guzmán, muy buena charla, muchísimas gracias Daniel. María Agnes Azuelos, quisiera también entrar en contacto con Daniel, nos puede escribir, como dijo Marcelo, a sfarad@sfarad.com. Alicia, señor, ¿alguna web que para ubicar información de sefardíes del norte de África o Argelia? Gracias. Bueno, como ya lo dije otra vez, Google sirve para todo eso. Sí sé que hay una página web, la estoy tratando de buscar, la de Jeff Malka. Marcelo, ¿tú te Sí. acuerdas de la página? Em, Sé sí, que es Sephardic Gen. Sephardic, sí, eso. Sephardic, Sí, está un Sephardic poco Gen. desactualizada, pero Sí, pero está donde hay tiene una muy buena también base de datos en Chiwich-Gen se han agregado también. muchas bases de datos también últimamente, chiwichgen.org, Ujú. ahí también hay muchas bases de datos. Adrián Toro Quintero nos dice muchas gracias por la exposición, muy clara y creativa, gracias por compartir estos tips. Rosa Toda Rabá, dice Martínez, toda Rosa. Rabá. Andrés Toledo, saludos desde Chile. Oh, nuestro querido amigo Marciano, Martín Manuel, otra interesante forma de elaborar el árbol genealógico. Gracias, Daniel, por la información. Un placer a todos. Bernard Ville dice, muchas gracias Daniel desde Londres, donde te he conocido. Esta introducción era muy interesante por ser tan básica y útil. Normalmente estoy con gente que se considera demasiado experta. Bueno, cuando hablábamos con Daniel de esta charla, pues el año pasado Daniel nos dio una charla sobre el tema de ADN, pensamos que sería interesante ir a esto, ir a lo básico. Inclusive, bueno, hablamos con Daniel no quería hablar tanto de MyHeritage, yo le dije que sí, porque realmente es gratuito y sirve para comenzar y por eso también Eh, está eh, habilitado
Es a decirlo. gratuito para empezar. Sí, Claro. Ya yo veo bueno. algo que viene por ahí en el chat, pero no se Bueno, preocupen que voy a responder todo. sí. Tania Selene Pineda González, Shalom desde El Salvador. Gina nos dice, pocas veces puedo verlos en vivo, me ha encantado coincidir sobre todo en este tema. Muchas gracias, Gina. Tixwell, ¿tiene valor oficial lo que se encuentra en MyHeritage y Family Search? Bueno, no estoy seguro qué podemos clasificar como oficial, pero sí, es muy bueno recordar que no hay nadie, no hay ninguna compañía en Internet o en el mundo que juegue al hermano mayor y que evalúe y acepte o no la información que alguien pone en el árbol genealógico. ¿Ok? Cada persona puede poner lo que quiera y es por eso que es tan importante comunicarse entre sí con las personas y preguntar de dónde sacaron la información. Porque van a descubrir que la abuela Rosana tiene 59 años desde hace 20, ¿ok? Y sí, hay historias que no son exactas y el documento, eh, yo no quiero decir que es falso, pero eh, la información está un poco adornada, vamos a llamarla así, porque era lo que necesitaban en su momento. Entonces, valor oficial no tiene, pero algo de verdad siempre hay. Y si dice ahí en el árbol y si alguien lo colocó en su investigación es por algo. Entonces, simplemente contáctense con la persona y averigüen y verifiquen toda la información ustedes mismos. Claro. Bueno, esta la leímos recién. Berta Kogan desde Perú. Sergio nos dice excelente exposición. Pablo Frenkel, ¿los servicios de MyHeritage tienen algún costo? Bueno, sí, está Sí, contestado. sí, Ujú. es una compañía, alguien tiene que pagar por la luz y el agua, me perdonan, Y por los sueldos pero y por de los los que trabajan sueldos y ahí. todo, sí. Pero siempre se puede empezar de forma gratuita sin ningún problema. Y lo que yo siempre les digo, empiecen gratis y no paguen hasta que no vean realmente que se justifica. Una vez que les demos la razón de que vale la pena pagar, entonces aprovechen las múltiples ofertas también que hay por todas partes todo el tiempo. Digamos que no es una cosa cara tampoco, digamos, tampoco son. No, Mm. Barish, que está desde temprano, dice, ha sido fenomenal la presentación, muy pedagógico y fructífero. Merci mucho y un abrazo desde Ankara. Estrella Levy, muchísimas gracias y Shabbat Shalom. Brian Yair, muchísimas gracias, Daniel. María Agnes Azuelos, Daniel piensa que hay archivos de Estado Civil escritos en España, ¿en dónde buscar? Bueno, por ahí bueno, tenemos respuesta nosotros, porque la presentación que hizo la amiga Ginny Milgrom no hace mucho, habló de esto y todo lo que investigó ella lo puso precisamente en Chibush-Gen. Así que en Chibush-Gen están las bases de datos que ella recuperó de actas, de los autos de fe y toda esa parte de la historia, y hay mucho material. Y si van a nuestro canal de YouTube, en el canal de Farad, van a encontrar la conferencia de ella que habla de estos recursos. sí, definitivamente conozco a Jenny, muy buena amiga, y sí, hay muy Y buena información. ella francamente abrió todas sus líneas de investigación y ofrece sitios web, horarios de museos y de archivos, así que es muy interesante también ver su charla. Brian nos dice, ¿existen registros de la inmigración sefardí a Europa Oriental? Muchas gracias y Shabbat Sí, Shalom. sí, existen registros de todo. Mire, cuando yo era profesor allá en Venezuela hace muchos años, yo tenía familias que decían, bueno, tú sabes, ya no hay nada, no quedó nadie que contar y todo se perdió en la guerra. Hoy en día eso está demostrado que es totalmente falso. Existen archivos en todas partes del mundo, existen documentos. Lo único es que hay que tener sí un poco de suerte y perseverancia para poder encontrarlos. Gracias por la respuesta.
Bueno, y hasta ahí es, acá quiero ponerles la dirección del canal de YouTube. Muchos están conectados por YouTube, pero otros por Facebook o por Twitter. Así que en nuestro canal aprovecho para hacer la publicidad de que se suscriban a nuestro canal. Y para los que les dijimos que nos escriban para el contacto, esta es nuestra dirección. Y bueno, y así hemos llegado al final. Creo que hoy más de uno se va a acostar tarde esta noche. Registrarse en MyHeritage o donde quieran. Hay otros sitios, insisto en recomendar MyHeritage. Y bueno, empieza por uno, poner sus hijos, poner sus padres, ver qué preguntas. Y cuando uno pone al padre, solito pone arriba 2 cuadraditos en blanco para poner al padre y a la madre de nuestro padre. Y uno hace clic y ya está poniendo al abuelo. Es muy simple, yo los invito a que lo hagan, es una cosa que da mucho placer y de alguna forma es un mandato que tenemos de dejarle esta información a nuestros hijos y nietos. Así que queda hecha la invitación. No siempre se hace una invitación de algo gratis, ¿no? Bueno, muy Seguro. bien. Daniel, como siempre, muchísimas gracias. Tal como decíamos, sos un referente en la materia y para nosotros es un orgullo, un honor y un placer que hayas estado con nosotros. Y vale doble, siendo que son más de la 1 de la mañana allá en Israel, en Tel El Aviv. placer es todo mío y lo hago de verdad con mucho cariño. Bueno, Muchísimas vamos gracias. Y a muchísimas recordarle. gracias a todos los que están también desvelados de madrugada, todavía ahí firmes, escuchando hasta el final nuestra presentación de hoy. También los invitamos, como siempre, a las próximas actividades. Todos los domingos a la 1 de mediodía tenemos una charla en ladino. Se entiende muy fácil para los que son castellano hablantes. Y este fin de semana vamos a tener esta charla tan interesante de preparándose para pasar la bandera, es decir, cómo legamos a los jóvenes, cómo hacemos que ellos intervengan, y vamos a tener un joven entrevistado por Karen Sharjon. El joven se llama Nesi Altaraz y es de Turquía. Y el próximo jueves, a la misma hora que todos los jueves, vamos a tener Historia de la Lengua Sefaradí por el profesor Aitor García Moreno. Un lujo que nos vamos a dar con él para que nos cuente sobre nuestra lengua. Y aprovechamos para felicitarlo a Daniel por su origen sefaradí, que no conocíamos. Sí, es verdad. Pero yo estaba muy claro en él. Yo lo sabía. Marcelo, ¿nos contás del magazine? Sí, que bueno, no les cuento nada, simplemente vayan a radiosefarad.com y ahí escuchan el programa, muy interesante, una visión casi separatista de los catalanim o catalaníes. Bien. Los invitamos también para el fin de semana, en los que estén en Buenos Aires, tango el sábado, música de India, Afganistán y Turquía el domingo a la tarde. Ambos son en el patio del Centro Cultural Sefarad. El pronóstico dice que van a ser días hermosos, así que los invitamos. Pueden sacar entradas con anticipación. Y además, para este fin de semana, les deseamos Hanukkah alegre. El 28 vamos a empezar con esta festividad tan iluminada que tenemos, a encender nuestras candelas durante 8 días y queremos que sea alegre, con salud y con una muy buena semana para todos. nos vemos entonces el sábado o el domingo o el jueves o cuando sea con una nueva propuesta del Centro Cultural Sefarad. Gracias, Daniel, gracias a todos los que se quedaron hasta estas horas.